vamos a considerar un ejemplo adicional, un ejemplo nuevo de referente a las pruebas de hipótesis. Bueno, para ello, recordemos, hay ciertas palabras clave que está sobre todo en la pregunta que nos va a indicar qué tipo de prueba es la que tenemos que realizar. Si me acompañan en la lectura, pues se nos habla acá de una muestra aleatoria de 100 muertes registradas en Estados Unidos. Hay una primera cosa por ilustrar acá, o algún término por determinar acá. Muestra. La muestra es de 100. Es el tamaño de la muestra. Similar que nos dijesen una encuesta referente a algo más o menos así. De esa muestra se encontró, se nos dicen acá, registrada el año pasado, que se tenía una vida promedio de 71.2. O sea, se tenía una vida promedio de 71.8, perdón. Con una desviación, bueno, supongan que nos dan a entender, una población, desviación estándar poblacional de 8.9. Desviación estándar poblacional de 8.9. Y en la pregunta, pues estaba formulado casi una de las hipótesis. Esa hipótesis que llamábamos hipótesis nula. ¿Verdad? Notemos, se nos dice acá, suponga una desviación estándar poblacional de 8.9. Okay, voy a retroceder a lo de las fórmulas. Lo de las fórmulas para ver cuál de los estadísticos tendríamos que considerar. La parte sombreada la dejo ahí para volver a la página aquella. No, espérame, creo que está más adelante. No. Ya no los ubico los estadísticos. Vaya, creo que lo tenía aquí en la presentación. Creo que lo tenía en la presentación, las fórmulas. Bueno, creo que no, me equivoqué. Bueno, vamos a considerarlo acá. Creí que había dejado en esta tabla, en la presentación aquellas fórmulas que les comentaba al inicio. Entonces voy a salir de acá momentáneamente. Lo que hacía que hacer referencia era a esto de acá, a esta fórmula de acá. Si le recordamos en el enunciado, nos dice que la desviación poblacional es conocida. Como la desviación poblacional es conocida, esta primera fórmula es la que tendríamos que emplear, ¿verdad? Esta primera fórmula, repito, es la que tendríamos que emplear, ¿verdad? Las fórmulas cambian según la información que se nos da. No sé si estamos de acuerdo. La primera. Sí. Justo donde tengo el cursor. Sí, ¿verdad? Sí, la normal. Ok, te vuelvo a la presentación. Le vuelvo a dar acá pantalla completa. Notemos acá, se nos dice que la desviación poblacional es 8.9. La conocemos, ¿verdad? La hipótesis hay que formularla. Lo primero que hay que hacer es formular la hipótesis y eso suele aparecer casi implícitamente en la pregunta. Si nos fijamos bien en la pregunta, nos dice que esto parece indicar que la vida media, ya se nos menciona algo, media, promedio, es mayor y se nos da el número que tendríamos que considerar. Perdón, ya este clima no me ayuda mucho para la garganta. Aquí acá, si en la pregunta nos da a entender la hipótesis alternativa. La vida media es promedio, es mayor la desigualdad y el valor numérico. Entonces, en este caso, no sé si estaríamos de acuerdo en esto. Aquellas tres preguntas que mirábamos, que nos iban a permitir formular las hipótesis, había una de estas opciones. Si nos apareciese en la pregunta, es mayor. La pregunta nos brinda casi directamente la hipótesis alternativa.
El colorcito no sé si se logrará ver, pero mencionábamos, la pregunta nos da casi implícitamente la hipótesis alternativa. Y si nos leemos bien en la pregunta, y sobre todo la parte que sombrea con un color medio verde ahí, se nos dice, esto parece indicar que la media, vida media, este es el símbolo que utilizamos para la media poblacional, hoy en día es mayor, el símbolo de desigualdad asociado con esa relación. Y en este caso el valor de A tendría que ser 70. No sé si estamos de acuerdo. El valor de A tendría que ser 70. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces tomando en cuenta esto, lo que consideraríamos son hipótesis de esta forma. Aquello que teníamos enumerado, que el parámetro de interés es la media, porque nos mencionan acá promedio, y para las hipótesis, pues básicamente sustituir el valor numérico de A, tomando en cuenta que sería de esta forma lo que tendríamos que considerar. Hipótesis ya preestablecidas, identificar el número correspondiente en este caso, ¿verdad? Mencionábamos que la hipótesis, el estadístico de prueba, con aquellas fórmulas que mirábamos, tendría que ser esta de acá. Y tal como ilustrábamos en la clase anterior, pues tenemos que determinar lo que conocemos como región de rechazo, las colas, ¿verdad? Y si recordamos, lo podíamos encontrar con la aplicación, bueno, la forma más fácil de encontrar esa región de rechazo era con la aplicación, gráfico de la pregunta, nos daba a entender que era de una cola superior, eso nos lo indicaba sobre todo la desigualdad de mayor. Entonces, para hallar este punto crítico que sirve de límite entre una región y otra, hacíamos uso de la aplicación. No sé si lo recuerdan cómo lo hacíamos. Mencionábamos haciendo uso de la distribución normal, hacíamos uso de la distribución normal y colocábamos, estoy conectando mi teléfono por si es necesario compartirlo, no sé si lo recuerdan, lo mirábamos ayer. Sí. Hacíamos uso de la distribución normal, colocábamos en la parte color salmón el nivel de significancia. ¿Lo recuerdan? Sí, el 0.05. El nivel de significancia 0.05 y colocábamos, seleccionábamos, mejor dicho, aquella opción que fuese mayor, porque aquí en la pregunta es mayor, nos da a entender que es una cola superior. No sé si estamos de acuerdo y le obtienen numéricamente ese valor ustedes. 1.6448. Sí. Aquí ya está aproximado a 3 decimales. Como les mencioné antes, esta presentación la había hecho para cuando de una vez la clase con tablas. Entonces ya trabajaba más con tablas, pero es correcto. No sé si todos encuentran ese valor numérico. Sí, yo sí lo encuentro. Ok, bueno, les hacía la consulta por si no compartía el teléfono. ¿Qué hacíamos posteriormente? Sustituir los valores. Si tomamos en cuenta esa región y lo ponemos como desigualdad, es equivalente a este de acá, ¿verdad? Es equivalente a esto que tenemos acá, si lo vemos como desigualdad, ¿verdad? Y mencionábamos, pues sustituimos numéricamente los datos, la media muestral, que se nos dice que es 71.8, nos dice por acá, se tomó una muestra y el promedio fue 71.8 menos el supuesto de la población. Como mencionaba en la clase anterior, esto lo vi en un libro, me gustó la representación, agregarle el índice sub-0 al término de la población para indicar que utilizamos ahí el de la hipótesis nula, que utilizaríamos ahí el de la hipótesis nula. Se nos dice que la desviación poblacional es 8.9 y eso lo dividimos entre raíz de n, el tamaño de la muestra. En este caso nos da 2.02. En este caso, repito, nos da 2.02. Y este valor tratamos de ubicarlo en el gráfico. En el gráfico, si cae en la región de aceptación o en la cola.
se suele trabajar con colas. Por eso hablamos de una prueba de una o dos colas. Por eso, en esa numeración sugerida, suele aparecer el término región de rechazo, haciendo referencia a lo de las colas. Bueno, en este caso nos da 2.02, que creo que es bastante visible el hecho que cae en la región de rechazo, ¿verdad? Cae en la región de rechazo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Como cae en la región de rechazo, la conclusión vendría en este sentido. Ando buscando la de sombrear, permítanme, de sombrear acá. Se rechaza H sub 0. Se rechaza H sub 0. ¿Verdad? Se rechaza H sub 0. No sé si estamos de acuerdo. Tengo ¿Sí? una duda. Dígame. Es que ayer me pareció haber visto en el ejemplo que si caía en la parte verde, por así decirlo, era la región de rechazo. Entonces tengo esa duda. No, aquí tengo el ejemplo de ayer. Permítame, estoy retrocediendo a esto de acá, al ejemplo de ayer. Las colas son la región de rechazo. Este fue el ejemplo que vimos ayer. Sí. Entonces si cae en lo verde, sí se acepta. Exacto, sí se acepta. Ah, Voy a retroceder un poquito más. Voy a retroceder un poquito más. Aquellas números, a ver, cuando la busqué, esto era lo que buscaba, lo de la fórmula, ¿ves? No lo encontré. Retrocediendo a lo que mirábamos ayer, el numeral número 6 habla de establecer una región de rechazo, que son lo de las colas. Entonces, si caen las colas, se rechaza, ¿no? En esta numeración sugerida acá, y justo en el ejemplo que vimos ayer, bueno, acá coincide que ambas caen en la región de rechazo, este valor caía en la región de rechazo, ¿no? Este fue justo el ejemplo que mirábamos ayer. ¿Sí? ¿Estamos de podría acuerdo? poner el de ahorita. ¿Sí? Cae acá, En la cola. ¿sí? En la cola, Ah, ok. en la región de rechazo. Está bien, y ¿Sí? gracias. Ok. Entonces siempre que caiga en lo verde, en lo sombreado, por así decirlo, en lo que encontramos con la aplicación, siempre sí Mira, se toma. no se complique mucho. Si cae en la cola, se rechaza la hipótesis nula, Ah, ok. ¿verdad? Ok. Porque en el intervalo de confianza se trabajaba casi siempre con el valor, entre comillas, central. Y cuando se trabaja con estas pruebas, se trabaja con las colas, con los extremos, ¿verdad? Y si el problema nos dice, guiándonos por esto de acá, si el valor cae en la zona azul, acá creo que lo escrito, las colas son, lo que está en azul, es zona de rechazo. No sé si lo logra ver. Sí, Lick, sí lo veo. Ok, bien, veamos un ejemplo adicional. Bien, veamos ese ejemplo. En ese ejemplo se nos habla de un grupo de personas, o un porcentaje, más específicamente, de capitalinos adultos que hacen ejercicio, acondicionamiento físico al menos 2 veces a la semana. La información que se nos da hasta el momento hace referencia a este término. Voy a tratar de agruparlo. Porcentaje. Porcentaje. No obstante estas actividades, sigo leyendo el enunciado, no obstante estas actividades cambian a medida que las personas envejecen y ocasionalmente los participantes se vuelven no participantes. En una muestra, en una encuesta local de 100 adultos, hay otro numerito relacionado por acá que algo nos debe representar este 100. De 100 adultos de más de 40 años, un total de 15 de estas personas que participaron en estas actividades indicaron que participaron en estas actividades al menos 2 veces a la semana.
Y hay una pregunta. ¿Indicarán estos datos que el porcentaje de participación para personas adultas de más de 40 años es considerablemente menor al 20%? Mencionábamos que en la pregunta está casi indirectamente las hipótesis. La hipótesis, en este caso hace referencia a porcentaje, que el porcentaje, voy a tomar un color un poco más oscuro porque ese casi no lo veo, que el porcentaje de participación de adultos de más de 40 años es considerablemente menor y se nos da una cantidad numérica, 20%. Al 20%. Recordar el hecho que el porcentaje se suele utilizar para dar información final nada más, ¿verdad? Pero al momento de operar se trabaja con proporción, Entonces, en este caso, no sé si estaríamos de acuerdo en lo siguiente. Hay una palabra clave acá, menor. ¿Qué es lo que se considera? Un porcentaje. Al momento de operar, se trabaja con proporciones. Entonces, este porcentaje tendríamos que trasladarlo a una proporción y como que leyésemos entonces que la proporción es menor. Como ya cambiamos a proporción, acá tendríamos 0.2. No sé si estamos de acuerdo. Acá tendríamos 0.2. ¿Sí? Este pequeño grafiquito que tenemos acá que nos indica que la prueba es de una cola inferior, pues es una parte de aquellos 3 casos que mirábamos en el cual aparecían las preguntas. Nada más que ilustrado allá con el caso de una media. Acá ya tendríamos con el caso de una proporción. El parámetro es la proporción. Las hipótesis ya están casi preestablecidas. Lo que tenemos sombreado en azul serían esas palabras claves para trasladarlas a la hipótesis alternativa. La proporción, no porcentaje, se trabaja, repito, con proporciones. La proporción es menor que 0.2. Eso nos da la hipótesis alternativa, lo que llamábamos H1. Nos quedaría algo de esta forma. P, proporción menor que P sub 0. El P sub 0 en este caso tendría que ser 0.2. Esto que tenemos así. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Bien. Sí, De este mismo gráfico que considerábamos, donde ya estaban las casi, que aparecían las preguntas, teníamos esto, que es una cola inferior. El menor nos indica una cola inferior. Entonces, si es una cola inferior, el gráfico a utilizar sería como el que tenemos acá. La cola es lo que he dejado en la cuestión de los gráficos, en este caso en color blanco. Esa sería la cola. Como es una proporción, el estadístico sería este. El estadístico es este. Ese estadístico es el que les mencionaba que tengo que corregir la fórmula que les presenté al inicio. Ahora que había cometido un error al momento de mucho copy paste, creo, no, porque no me había percatado hasta hace poco del error cometido. Este resulta ser el estadístico. ¿Qué necesitamos aquí? Pues el P de la muestra, el P con la virgulilla, el P sub 0. Recordemos que el término 0 utilizado acá nos da a indicar que lo que tenemos que utilizar es el término que aparece, acá aparece la igualdad, en la hipótesis nula. Aquí habría que determinar el valor crítico. El valor crítico. Y ese valor crítico, pues lo encontramos con la aplicación. Tenemos que este valor crítico, en este caso, resulta ser este de aquí. Bueno, es como que tuviésemos. Acá voy a hacer un pequeño. Bueno, aquí. Estoy colocando un pequeño punto en el gráfico, ese valor acá. ¿Verdad? Y como mencionaba, este es la región de rechazo. ¿Cómo encontramos esto? Bueno, igual que en el caso anterior, a pesar de ser una proporción, siempre utilizamos
la normal. En la proporción siempre utilizamos la normal. Gráficamente, acá tendríamos el menos 1.645, ese valor que nos devuelve la aplicación, ¿verdad? En este caso es negativo, es una cola inferior, es una cola inferior. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Ok. Al igual que en el caso anterior, procedemos a sustituir numéricamente los datos. En este caso, pues encontremos los datos. Como mencionábamos, el P muestral es 15 entre 100. Del total de 100 adultos encuestados, 15 indicaron lo que nos interesa, que realizan todavía actividades. Entonces, la proporción muestral sería 15 entre 100, 0.15. Aquellos términos que tienen subíndice 0 son los que tendríamos que sustituir de acorde a lo que está en la hipótesis nula. Con esto el P sub 0, la proporción de la hipótesis nula es 0.20. Recordemos, proporción, no porcentajes. Si esta es la proporción de lo que llamaríamos éxito, esto sería la de fracaso, tomando en cuenta que Q es 1 menos P, quedándonos numéricamente este valor. No sé si estamos de acuerdo, quedándonos este valor. ¿Estamos de acuerdo con lo mencionado? Sí. Sí. Bien. Y encontramos el estadístico. Encontramos el estadístico. Ese estadístico es el que vamos a sustituir, es que lo que vamos a tratar de ubicar en ese estadístico es el que vamos a tratar de ubicar en el gráfico. Menos 1.25. No sé si estamos de acuerdo que ese valor numérico estaría más o menos, ando buscando una flechita como por aquí. Sí, más atrás de 1.65. Sí, ¿verdad? Por ahí se encuentra. Sí. Entonces, ¿en qué región cae? No cae en la cola. La cola es la que llamamos región de rechazo. Entonces, nuestra conclusión vendría más o menos en el sentido de que no hay evidencia para rechazar la hipótesis. La hipótesis que se está considerando es la hipótesis nula. La hipótesis que se considera, repito, es la hipótesis nula. No sé si estamos de acuerdo. Una pregunta. Sí. Licenciado. Te escucho. Usted dijo que Q es igual a 1 menos P. ¿Sí? Es que P sería 0.15, ¿verdad? No. En este caso. No. Por eso lo de los índices. El P con la culebrita, un término que me encanta que usaban bastante en mi hija, es de la muestra. Y cuando colocamos el índice sub 0 es de la población supuesta. Y eso, por eso lo tenía remarcado acá, que el índice sub 0 hace referencia a aquel término que consideramos en la hipótesis nula. Aquel término que Entonces consideramos Q en la sería... hipótesis nula. Sería 0.2. Entonces Q sería 1 menos P. Ajá. Sí. Está bien, es que estaba confundido. Pensé que era P de 0.15, no de P sub 0. Sí, sí. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí, sí. Ok. Y encontramos el valor del estadístico. O sea, sustituimos numéricamente todos los términos y encontramos el valor que en este caso nos da menos 1.25. Menos 1. Perdón, 25. ¿Cae en la cola? No, no cae en la cola. La cola es región de rechazo. Entonces, no, rechazamos la hipótesis nula. Según el texto que utilice, puede aparecernos que no rechazamos la hipótesis nula o que la aceptamos. Por eso, en algunos casos, suele aparecer así como no rechazamos la hipótesis. Y en otros, voy a retroceder al anterior, suele aparecer así como región de aceptación y de rechazo, ¿verdad?
pero no, en vez de considerar eso de aceptación, no quiero volver al problema, ahí estoy acá, puede aparecer que no se rechaza la hipótesis nula. Lo que sí es importante es que la conclusión debe de hacer referencia a la hipótesis nula. ¿Verdad? Repito, debe de hacer referencia a la hipótesis nula, ¿verdad? No sé si el ejemplo está claro. Sí. Sí, okay. Sí. Bien. Veamos un ejemplo adicional. Un ejemplo adicional. En este ejemplo, pues, igual hay es de una prueba de hipótesis. ¿Verdad? Bien. Y hay algo diferente a considerar. Bueno, en el ejemplo en particular, habla de una técnica que puede modificar la edad en que los niños comienzan a hablar. En una localidad, se nos dice de manera inicial que el promedio, en una localidad se nos dice que el promedio, el parámetro a utilizar es promedio de la edad, en la cual un niño emite su primera palabra es de 13 meses. Entonces, básicamente, se nos da de manera inicial que el promedio es 13. Solo estoy tomando el símbolo que tendríamos que considerar y el valor numérico. No se conoce la desviación estándar poblacional. Acá hay algo. No se conoce la desviación estándar poblacional. Un poquito parecido cuando trabajábamos con los intervalos de confianza. Si desconocíamos la desviación estándar poblacional, hacíamos uso de la desviación estándar de la muestra, ¿verdad? De la muestra. No sé si estamos de acuerdo. Teníamos que fijarnos en algo más. Teníamos que fijarnos en algo más. El tamaño de la muestra. Teníamos que fijarnos en algo más. Ese tamaño de la muestra nos iba a indicar, este que estoy sombreando ahorita, nos iba a indicar si utilizábamos la distribución T o la distribución normal. ¿Sí? Si no conocemos la desviación estándar, tenemos que ver, poblacional, tenemos que ver el tamaño de la muestra. Eso nos va a indicar si utilizamos la desviación poblacional, la distribución normal o la distribución T. No sé si lo recuerdan. Sí, es la normal. Las condiciones son estas. Había andado buscando recién lo de las fórmulas, esta de acá. Este es el correcto, este es el correcto. Aquel que les puse aparte es el que está malo. Este es el correcto. Pero modifico aquel, el de las fórmulas. Quise quitarle esto que lo tenía a modo de foto y al momento de transcribirla, pues lo hice erróneamente. Bien. ¿Qué tenemos acá? Desviación desconocida. Me refiero al ejemplo. Desviación desconocida. Entonces tenemos que utilizar S, la muestral. Pero para ver si la distribución a utilizar es la normal o de la T, tenemos que enfocarnos en el tamaño de la muestra. Tendríamos que enfocarnos en el tamaño de la muestra. En el caso particular nos dicen en el enunciado que la muestra es 15, que la muestra es 15. Al ser la muestra 15, tenemos que hacer uso de la distribución T. Tendremos que hacer uso de la distribución T y este es el estadístico. Este resulta ser el estadístico. ¿Verdad? Entonces vuelvo al caso del problema que estamos considerando. Bien, como el tamaño de la muestra es pequeño, tendremos que hacer uso de la distribución T. Información adicional que nos dan en el enunciado. Nos dicen que la edad media muestral, ya otra información adicional que se nos da, media muestral, es de 11. Es de 11. Con una desviación estándar, aquí ya se nos brinda la desviación estándar y creo que el mismo enunciado nos indica que es una desviación muestral. Nos remarcaban al inicio de que no se conocía la desviación poblacional, pero acá no hace referencia. La edad media muestral es de 11 años con
Desviación estándar 3.34. ¿No? Recordemos, mencionábamos en la clase de ayer, que las hipótesis por lo general se dan en forma verbal, así como desde que comenzamos hablando de probabilidades, que los eventos se daban en forma verbal, como palabras, los eventos, ¿no? En forma verbal, y lo pasábamos a una forma que le llamábamos simbólica. Igual con las variables aleatorias, trasladarlo todo a forma simbólica. Pues igual acá sería trasladar o definir, plantear, como le queramos llamar, las hipótesis en forma verbal y trasladarlas posteriormente a la forma simbólica. ¿Qué nos dice aquí la pregunta? Voy a borrar todo lo que tengo sombreado para que nos enfoquemos en la pregunta. Lo que nos formulan en la pregunta es que si hay evidencia que la técnica afecta. Bueno, si esto afecta es que cambiaría, ¿verdad? Cambiaría. Afecta la edad. Entonces no sé si estamos de acuerdo que esto nos da la idea de que cambia la edad. Bueno, en este caso la edad en que los niños comienzan a hablar, ¿verdad? Que cambie nos da a entender que es distinto. Nos da a entender que es distinto. Y de manera inicial se nos dice que el promedio de la edad es de 13. Cuando ya se aplica la técnica es que hipotéticamente cambiaría. Las hipótesis las aprendamos, las expresamos en forma verbal y las trasladamos a una forma simbólica. Nos hablaba de un promedio de edad en que un niño emite su primera palabra es 13. Eso es lo que se conoce. Y lo que se supone, lo que se quiere probar, es si la técnica cambia la edad, ¿verdad? Cambia, es distinto a lo que se tenía originalmente. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí. Ok. Aquí está casi todo resuelto en la siguiente página, pero quiero que tratemos de identificar todo. Antes de continuar, como acá nos aparece una desigualdad, voy a enfocarme en las hipótesis. Como acá nos aparecen una desigualdad, sobre todo en la hipótesis alternativa, no sé si estaremos de acuerdo que la prueba es de 2 colas. Sí. Sí. La prueba es de 2 colas. De la T. ¿Verdad? Sí, la prueba es de 2 colas. Y tendremos que hacer uso de la distribución T. La distribución T depende de un término que le llamamos grados de libertad. En el enunciado se nos dice que se toma una muestra de tamaño 15. Entonces los grados de libertad son 14 o serían 14. ¿Verdad? Los grados de libertad resulta ser n menos 1. Si el tamaño de la muestra es 15, los grados de libertad serían 14. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los grados de libertad serían 14. El valor crítico a utilizar ya no es Z, sino que es T. Y este T hay que encontrarlo en la aplicación. Como mencionaba, pues aquí ya aparecía todo de una sola vez, pero si no este valor crítico tendremos que buscarlo en la aplicación. ¿Cómo lo encontramos? Pues muy similar al caso de la normal. En el caso de la normal, abrimos nuestra aplicación, disculpen, la distribución T, porque tendremos que utilizar eso, ya que conocemos la desviación poblacional, y colocamos en la parte que está color salmón el nivel de significancia. 0.5. Díganme. ¿Podría explicar cómo sacó los grados de libertad, por favor? Es que no me acuerdo. Los grados de libertad lo definíamos como n-1. N-1. Permítame. No hay problema. Voy a dejar abierta lo de la forma. Estoy saliendo de la pantalla general. Me voy a donde están las fórmulas. Esto. La desviación es desconocida. No sé si lo logra ver. Hacemos uso de la distribución T. Y esta distribución T depende de
bueno, se conoce como ñi, la letra esta, se asemeja a la B latina que normalmente utilizamos. Se define como n menos 1. N es el tamaño de la muestra. Entonces, en el ejemplo en particular, el tamaño de la muestra es 15. El tamaño de la muestra es 15. Entonces, los grados de libertad serían 14. Sí, Lick, ya me quedó claro. Gracias. Ok. De lo último que mencionaba. Bueno, ¿cómo encontramos el valor crítico? Con la aplicación. Bueno, le quito el muy parecido, casi igual a como encontrábamos nosotros ese valor crítico en la normal. Nada más que ahora tendríamos que hacerlo en la distribución T. Voy a dejar de compartir pantalla para ilustrar con el teléfono. ¿No? Recordemos, el grado de significancia es 0.05 y los grados de libertad 14. Entonces voy a compartir mi teléfono donde tengo la aplicación, compartiendo pantalla. Las tengo aquí instaladas. En este caso, la distribución T. Pues voy a abrir la distribución T. Notemos que aquí sí hay que colocarle algo en esa parte en blanco. Ese algo que tendríamos que colocar son los grados de libertad, justo lo que consultaba usted, que en el ejemplo en particular es 14. El tamaño de la muestra, menos 1. ¿Verdad? Y lo demás es igual al caso de la normal. Colocamos aquí el nivel de significancia, 0.05. El problema era de dos colas. Recordar aquí que hay tres opciones: cola superior, cola inferior, dos colas. Tomamos en cuenta, según el problema, que es de dos colas, y nos devuelve el valor crítico. ¿Verdad? Bueno, en sí son dos valores, uno positivo y uno negativo, y el gráfico de la aplicación pues nos da directamente que el problema que estamos considerando es de dos colas. No sé si estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? La distribución T depende de ese término, grados de libertad. Depende de ese término, grados de libertad. Vuelvo a la presentación. Entonces ya tenemos los grados de libertad. Aquí, si se percatan de algo, si se han percatado de algo, no he seguido aquella numeración de 1, 2, 3 sugerida acá. Mi modo de ver no es tan necesario, pero si ustedes se les facilita el problema, pues no hay ningún problema. Aquí es como que tuviésemos, no lo coloqué, es como que tuviésemos algo más o menos así, que la curva va, era una curva. Que la curva está más o menos aquí así. Bueno, da una idea como de campana. No coloqué el gráfico. Que tuviésemos hacia un lado una cola acá, patético el dibujo realmente, una cola aquí y la otra cola acá. No sé si lo logran ver. No considero yo, opinión personal, que sea tan necesario la parte de los gráficos. Bueno, de ahí procedemos, como en el caso anterior, sustituimos numéricamente los valores, pues ya se nos indicaba. La media muestral era 11. Voy a ampliar un poquitito esto para que se vea. Creo que fue mucho más bien. La media muestral era 11. La media muestral, lo tenemos que identificado, es 11. Entonces sustituimos esa media muestral por el supuesto. Lo que colocaremos acá es aquel valor de la media poblacional, el que está en la hipótesis nula, en este caso 13. Y también la desviación muestral, desconocemos la estándar poblacional, por eso hacemos uso de la muestral 3.34 entre raíz de n. Nos da este valor numérico. Pues este valor es el que tenemos que tratar de ubicar en la región de rechazo, si fuese el caso, o en la región de aceptación, si fuese el caso. En este caso, lo tenemos aquí.
En este caso lo tenemos acá, ¿verdad? Cae en la región de rechazo. ¿Sí? ¿Y cuál sería la interpretación? Se rechaza. Al igual que el caso anterior, se rechaza la hipótesis nula. ¿Verdad? Recordemos que cuando se habla de rechazo o aceptación es de la hipótesis nula, ¿verdad? De la hipótesis nula, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. ¿Sí? Sí. Bien. Hay algo que nos hace falta ver. Eso lo veríamos mañana así un poquito rápido, que se conoce como valor P. Lo voy a mencionar la parte teórica al menos. El valor P se suele conocer como nivel de significancia alcanzado. Miren, históricamente lo que se utilizó primero fueron los intervalos de confianza. Fueron los intervalos de confianza. Con el tiempo, pues, entraron un poquito, entre comillas, de desuso y se procedió a utilizar las pruebas de hipótesis. En esas pruebas de hipótesis, pues, habría que considerar un nivel de significancia. En las pruebas de hipótesis, considerar un nivel de significancia. Y hoy en día, lo que más se utiliza es este, que se conoce como valor P, que se conoce como valor P. El valor P no es nada, exageradamente nada complicado encontrarlo, ¿verdad? Este valor sí tiene una interpretación, que es la menor probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Es el menor valor para rechazar, recordemos, rechazo la hipótesis nula, y es probabilidad. Básicamente, para ese valor, para encontrar este valor, lo que se suele considerar es el estadístico. Y vamos a hallar la probabilidad de ese estadístico que encontramos. Vamos a hallar la probabilidad de ese estadístico que encontramos. Si fuese de 2 colas, pues igual acá, vamos a hallar esa probabilidad de 2 colas. O si fuese de 1 cola, pues vamos a hallar la probabilidad de esa cola, ¿verdad? Se conoce como nivel de significancia mínimo. Nivel de significancia mínimo, ¿verdad? Bueno, aprovechando, tenemos unos minutos todavía, quiero ilustrarlo con algo así. Este ejemplo que vimos aquí, ¿cuál es el estadístico? El estadístico de prueba es este, menos 1.25. Sí, es menos 1.25. Y básicamente para hallar el valor P se encuentra la probabilidad de que la variable sea menor, porque la prueba era menor que 1.25. Es hallar una probabilidad. Y la probabilidad se le encuentra al estadístico de acorde a la prueba, si es de 1 o 2 colas. ¿No? Ese es el tema que nos hace falta ver. No sé si habrá alguna pregunta. Ninguna. Bien, retomamos eso porque repito, es lo que hoy en día más se suele utilizar, esa prueba P.